Vamos a ver un tema que, como ya se decía, no es algo que se visibiliza normalmente, para empezar, pero además es algo que deberíamos trabajar interinstitucionalmente. Si bien el Ministerio Público tiene una dirección, que es la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, esta dirección nace con la Ley 260 del año 2012, en julio. Para entender esto de las víctimas, tenemos que entender un rato un gráfico que nos va a ayudar a ver en qué dimensión estamos, cómo trabajamos y para qué trabajamos. Es lo que en derecho penal se conoce como la triada penal. Sí. En la triada penal tenemos tres componentes: la víctima, el imputado y el hecho. ¿Sí? No es necesario que saquen fotos porque esto se queda con las computadoras, seguramente les van a pasar, entonces ahí van a tener toda la presentación. Vamos a ir con el que ahorita menos vamos a hablar, con el imputado, que es básicamente el sindicado, la persona que comete un delito, ¿sí? O la persona que con su conducta hace algo y ese algo es un delito, para nosotros los abogados en derecho penal. El Ministerio Público no investiga delitos, ¿sí? Y es algo que a veces cuando yo digo esto la gente dice, pero esa es la razón de ser del Ministerio Público. No, la razón de ser del Ministerio Público es la persecución penal. Y cuando yo soy fiscal y pasa algo, yo no investigo un delito, no investigo una violación, investigo un hecho con múltiples causalidades que tienen dos actores, un sujeto pasivo, que es la víctima, un sujeto activo, que es el imputado, y que con todo eso recién se configura un delito, ¿sí? Entonces nosotros vamos a investigar un hecho, vamos a tener una persona sindicada, un imputado, y tenemos a la víctima. Y esta es la triada. Entonces nosotros los fiscales, nosotros en la Dirección de Protección a Víctimas, siempre evaluamos esto, que tiene que haber. Esto es lo más sencillo. Por ejemplo, Juan mata a María con un cuchillo. Juan, María y el hecho de matar con un cuchillo. Sencillito. Ese es uno de los delitos más fáciles, el asesinato. Pero hay delitos mucho más complejos cuando son varios hechos, cuando hay varios imputados y cuando hay varias víctimas. Entonces ahí se complejiza la situación. ¿Sí? Eso no quiere decir que dejemos de atender, más bien con mayor ganas, porque tenemos más trabajo que hacer. ¿Sí? Pero para entender nuevamente, cuando hablamos de víctimas dentro del sistema penal, dentro del sistema de justicia penal además, en Bolivia somos 5 instituciones las que formamos el sistema de justicia penal. ¿Cuáles son? Aparte del Ministerio Público, claro. Órgano judicial, muy bien, 2. Policía, 3. Faltan 2. Defensa pública. ¿Y el último? No. Por eso es el último, nadie se acuerda de eso. ¿Sedavi? Tampoco. Doble refrigerio al primer día. ¿Puedo, no? ¿Alguna idea de qué es este quinto? No. Por ahí, el último, y del que todos nos olvidamos normalmente, es el sistema penitenciario. Por eso es la cola, es el basurero de, porque ahí llega lo peorcito. Y por eso nadie se acuerda, y por eso nadie dice, sí, el sistema penitenciario. Por eso nuestras cárceles son como son, porque son lo último, es al que menos en el sistema de justicia penal se le da dinero, se le da atención. Entonces nosotros, todas estas 5 instituciones, en algún momento vemos todo esto, en algún momento. ¿Sí? Continuemos. Y a las otras, perdón, hay otras instituciones, las coadyuvantes, Defensoría, SLIM, CEDAV y demás. ¿Sí? No es que no están dentro del sistema penal, sino que su participación es coadyuvante. ¿Por qué? Porque la Defensoría además hace otras labores, por ejemplo de la guardia, y eso no es materia penal, ¿no es cierto? El SLIM hace otras cosas que no son parte del sistema penal. Por eso el sistema penal son solo 5 instituciones: la policía, defensa pública, el Ministerio Público, órgano judicial y el sistema penitenciario. Ahora bien, para entender la víctima, adelantemos, hay una nueva ley, la 1173, que va a entrar en vigencia el siguiente mes, y que en su artículo 5 modifica el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, que dice sobre la víctima: se considera víctima a 1. A las personas directamente ofendidas por el delito. 2.
al cónyuge, conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo, al heredero testamentario y en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. Entonces, aquí el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, nos dice que hay dos tipos de víctimas. En realidad son 5, pero las otras 3 para este momento no nos interesa. De otro debate. Para este curso tenemos que ver que hay 2 víctimas: la directa, a la que le pase algo, y la indirecta, a la que resulta ofendida a través del primer hecho. ¿Sí? Entonces eso es fundamental, distinguir cuando hay una víctima directa y cuando hay una víctima indirecta. ¿Me lo puedes leer el siguiente concepto, por favor? Se entenderá por víctima a la persona que haya sufrido daño, pérdida o lesión en su integridad, propiedad o derechos como resultado de una conducta que constituya un delito de acuerdo a la legislación penal, tratados o convenios internacionales. Entonces, en el sistema penal, víctima es aquella a la que le ha pasado algo, pero que lesiona un derecho. Si le ha pasado algo, pero no está configurado como un derecho, no está configurado dentro del catálogo de delitos del sistema penal, para nosotros no es víctima. Puede ser una persona a la que le ha pasado algo, pero no es víctima. Por eso aquí es fundamental cuando dice haya sufrido daño, pérdida o lesión en su integridad, propiedad o derechos. ¿Sí? Eso es fundamental para nosotros. Nosotros cuando evaluamos, cuando asumimos que hay una persona víctima, tenemos que ver que cumple con alguno de estos criterios. Este es uno de los miles de conceptos que hay. ¿Sí? Hay varios. Continuemos. Ahora bien, en el Ministerio Público, ¿qué hacemos? ¿Y cómo trabajamos con víctimas? Está el Fiscal General del Estado, en la estructura. Le estoy presentando una estructura muy sencilla. El doctor Lanchipa. Del despacho del doctor Lanchipa depende mi dirección, la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, y en cada fiscalía tenemos las unidades de protección a víctimas y testigos. Estas unidades tienen profesionales en el área de psicología y de trabajo social. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de cómo el Ministerio Público trabaja con víctimas. No es exclusivo, porque los fiscales también trabajan con víctimas, el IDIF también trabaja con víctimas. Solo que ahora estamos viendo la atención directa desde el Ministerio Público a estas personas. Continuemos. La dirección, la mía, tiene una normativa específica en la Ley 260, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en el artículo 88 nos dice: la dirección está encargada de promover la protección, la asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que colaboran con la persecución penal, servidoras y servidores del Ministerio Público. Eso es todo el trabajo que tengo que hacer yo y mi equipo. O sea, es un mundo. Y a nivel nacional somos 24 funcionarios. Para todo un país es una locura. Siguiente. Y las unidades, lo que tenemos en cada fiscalía departamental, tiene esta finalidad: brindar protección y asistencia a víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público, así como el apoyo a la persecución penal en cada fiscalía departamental. Aquí vamos a entender que la unidad tiene 2 funciones, las vamos a dividir, y es por eso la importancia de hablar de la atención. La finalidad de brindar protección y asistencia a víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público. 1. Separado de, no es parte del proceso penal, esta tarea que hacemos. Y 2. Apoyar a la persecución penal. Por ejemplo, aquí en la Fiscalía, en el Alto, el año 2017, en diciembre, se inauguró la Cámara GESE. La psicóloga o el psicólogo ahora de la Unidad de Protección toma entrevistas ahí. Esa entrevista es una forma de evitar la revictimización en la Cámara GESE. La Cámara GESE nos ayuda a proteger a la víctima, le da un ambiente seguro. Cumplimos con el primer supuesto. Y esa entrevista transcrita o grabada en un DVD apoya a la persecución penal. Entonces, lo que hacemos con una persona tiene varios resultados, que a veces son buenos y a veces son malos. Eso no es algo que podamos controlar. Por ejemplo, hace unos 2 meses, cuando estaba, 3 meses, en junio, cuando vine a La Paz, la psicóloga tenía que hacer una entrevista a una
a una niña que había sufrido aparentemente una agresión sexual. Entonces la psicóloga se reúne con la niña, empieza a hacer el trabajo previo, es un juego, unas entrevistas previas, lo que los psicólogos conocemos como el rapport, para ganarnos un poco la confianza, ese clima de empatía con la víctima. La psicóloga empieza la entrevista y después de unos 45 minutos la niña no quería hablar del tema. Estaba empezando y otra vez se salía por otro lado, y se venía por otro lado, y nos decía, no, y mi mamá, y mi hermanita, y mi colegio, y no sé qué, y no sé qué. 45 minutos después yo le dije, ahí nomás, pues no vamos a lograr. Porque la chiquita se va a cansar, se va a aburrir, y la siguiente no va a querer venir. Se quedó ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente a veces, a la primera se concilia. 2 semanas después volvió la niña ya tenía confianza con la psicóloga y directamente entraron a abordar el tema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta labor de asistencia, de protección y en general de atención no es instantánea, no siempre es con un resultado positivo, hay resultados negativos. Hay víctimas que dicen, sí, me ha violado, y vuelve a los 2 meses, no, no me ha violado, me ha inventado. Resulta complicado. Eso pasa a vivir una pericia en psicología, que es otro tema. Pero el ejemplo es ese, que a veces sí se logran cosas importantes al primer intento y a veces hay que sumar y hay que intentar 2 o 3 veces. O a veces directamente no se puede. Continuemos. ¿Qué entendemos nosotros en el Ministerio Público como atención integral? Son las acciones coordinadas entre los profesionales de la UPAVT, psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de atender, asistir y proteger a las víctimas y o testigos de acuerdo a los requerimientos de los fiscales. Y este es el primer momento importante. Nosotros no trabajamos de oficio, nosotros no trabajamos porque queremos. No estamos en la puerta de la fiscalía, ¿quién quiere? Nosotros recibimos un requerimiento de un fiscal y en base a eso trabajamos. Esta atención supone que los profesionales realicen una valoración de las acciones que deben asumir, hacer conocer a la persona como parte de su derecho a la información y realizar las acciones en conjunto. Aquí hay un punto fundamental. A la hora de presentarme, decían que yo he trabajado 2 años en Centroamérica. Me invitaron en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y fuimos a apoyar la implementación del programa de protección al Ministerio Público de Panamá, de manera especial, pero y en paralelo ayudamos a El Salvador, Guatemala, además, y Costa Rica. Y en El Salvador, una persona me decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el niño o por qué el adolescente tiene derecho a la información? ¿Por qué tiene que saber lo que le está pasando? ¿No es contradictorio? Yo decía, no, porque ese niño igual tiene derechos. Tiene menos años que nosotros, pero tiene derechos. No es alguien que por menor de edad no tiene derechos, o sus derechos son menos, o son reducidos. Entonces el derecho a la información en víctimas es fundamental. Por eso nosotros, en todas las acciones que realizamos, utilizamos un formulario de consentimiento informado. Le decimos, Pedrito, vas a entrar hoy día a la Cámara GESEL y vamos a hacer esto. Tiene que saber, no le podemos engañar, no le podemos mentir. En otras palabras, no lo podemos usar, ¿sí? Lo que era antes, usamos a la persona, le sacamos pruebas y que se vaya. No, ahora la persona viene con nosotros, trabajamos con ella y en paralelo obtenemos pruebas, pero no es usarlo. Por eso el derecho a la información es fundamental. Pero este niño o este adolescente no firma el consentimiento informado, sabe lo que va a pasar y sus padres o tutores son los que firman el consentimiento informado. Y si ellos estuvieran inmiscuidos en delito, ¿cuál es la instancia que firma? La Defensoría, ¿cierto? Ahí está el Código Niña, Adolescente que le da esa atribución. Entonces, eso entendemos por atención integral. Todo enmarcado en que la persona sepa sus derechos, sepa qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, desde todas las áreas. Y aquí dice, entre los profesionales de la UPAVT, pero esto es cuando solo la UPAVT puede hacer algo. Hay momentos en que no lo logramos. De repente la persona en el relato, y me ha pasado una vez a mí mientras yo entrevistaba, le decía, sí, ha pasado esto, una agresión sexual, y desde ese día me duele.
Yo le digo, ¿has avisado a alguien esto? No. Terminamos la entrevista, le aviso al fiscal, médico forense. Lo primero, porque teníamos que ver si había algo más o no. Ya había habido una valoración previa médico forense, pero no se habló de este tema. Se hizo un requerimiento al hospital para que hagan una toma de muestras y se hagan los análisis. El resultado negativo, por supuesto, pero ya está ahí. Entonces, algo que es fundamental en la atención, y para todas las instituciones que estemos aquí hoy día, es la coordinación. No podemos trabajar bien si el de allá no sabe lo que yo hago, y la de allá sabe, pero nunca yo le informo. Entonces, normalmente lo que sucede es que 1, 2 y 3 instituciones hacemos bien las cosas, pero nadie sabe. Por lo tanto, estamos gastando recursos, estamos gastando tiempo, y probablemente ese niño o esa víctima rebote 1, 2, 3 veces contando lo mismo, haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Continuemos. La atención integral para nosotros se basa en estos 3 aspectos. Y a mí me place que esto lo veamos hoy día, porque además ayer ya lo habló el mexicano en la tarde. No me acuerdo cómo se llama. Él. Y fue buenísimo porque me di cuenta que estamos bien, estamos trabajando bien. Nosotros, para hacer una atención integral, evaluamos 3 cosas: los factores de vulnerabilidad, los factores de riesgo y los factores de protección. Porque esto es la clave para saber si esa persona necesita ayuda, para saber qué tipo de ayuda y por cuánto tiempo. ¿Sí? Hablemos de factores de vulnerabilidad. Ejemplos de factores de vulnerabilidad: la edad, la procedencia, el género. ¿Qué otros más? La condición socioeconómica. Todos estos factores de vulnerabilidad que nosotros revisamos desencadenan en factores de riesgo. ¿Es riesgoso ser niño? Dependiendo. Si estoy todo el día en una guardería, tal vez no. Pero si ese niño está todo el día en el parque, tal vez sí. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es primero si estos factores de vulnerabilidad los podemos identificar y los identificamos bien. Una vez que identificamos, vemos si estos factores se convierten en factores de riesgo. Y una vez que encontramos estos factores de riesgo, tenemos que contrastar con factores de protección. Un niño a las 11 de la noche está en factor de riesgo. Un niño a las 11 de la noche en el parque, sí, en su casa no. Muy bien. Eso es lo que tenemos que empezar a analizar. Ciertos contextos, ciertos argumentos. Si está en el parque, ¿estará en factor de riesgo? Depende. Si está solo, con sus papás, con sus amigos. Se minimiza el factor de riesgo y por lo tanto se minimiza el factor de vulnerabilidad. Entonces, siempre que hablemos de atención, tenemos que pensar en estos 3 momentos: factor de vulnerabilidad, factor de riesgo y factor de protección. Factor de protección es lo que yo tengo o lo que tengo a mi alrededor que me puede proteger. ¿Sí? No es necesariamente además algo mío. Yo vivo en Sucre, a una cuadra de donde está la policía. Es un factor de protección que yo tengo, pero no es porque yo lo he querido, sino porque se ha dado la situación así. Pero si vivo a media cuadra de la cárcel, quizá un poco más complicado, ¿sí? Entonces, siempre que pensemos en una atención y cómo dar la atención a las personas, nuevamente tenemos que ver este enfoque de factores de vulnerabilidad, factores de riesgo y factores de protección. Y esto se analiza desde muchas formas. Nosotros en el Ministerio Público lo analizamos desde la psicología, por una parte, y desde el trabajo social. Continuemos. En el Ministerio Público nosotros tenemos el programa de protección a víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público. Este programa es la política institucional por la que se establece el procedimiento que se debe desarrollar para que una persona ingrese al mismo, considerando los pasos de solicitud, valoración, otorgamiento, seguimiento y evaluación de medidas de protección. ¿Qué quiere decir esto? Lo anterior, nosotros valoramos vulnerabilidad, riesgo y protección, y en base a eso definimos si una persona entra o no al programa de protección. Muy sinceramente, ¿cuántas personas habían escuchado hablar de este programa? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Bueno, Vania, tú eres del Ministerio Público. Obviamente que tú hayas escuchado. Si solo 6 personas han escuchado hablar de esto, está muy bien. ¿Y por qué? Porque la ley 458, que es la ley de protección de denunciantes y testigos, nos dice que todo lo que hacemos es confidencial y reservado. Y es lógico, no puedo estar yo en la tele diciendo, sí, María tiene medidas de protección y Jorgito también, y Juan ya no está en el programa. Por eso esto y todo lo que se relaciona al programa de protección es confidencial y es en reserva. Estadísticas sí, eso es lo único que podemos dar. Por ejemplo, al 31 de agosto tenemos 106 personas a nivel nacional con medidas de protección. Hay 106 personas que están dentro del programa de protección. Ese es el único dato que les puedo brindar. Pero esas 106 personas han pasado por la evaluación previa, porque les comentaba, factores de vulnerabilidad, factores de riesgo y factores de protección. Vayamos a lo último, por favor. Este programa tiene principios. ¿Qué quiere decir? Que son nuestro norte. Nosotros trabajamos en función a esto. ¿Alguna idea de por qué está el interés superior de la niña, niño, adolescente al principio? Porque son los vulnerables. Porque es el más importante, porque es el más vulnerable. ¿Ya? ¿Por qué? Es la respuesta correcta, pero no es la respuesta legal. ¿Abogados? ¿Quién son abogados? ¿No hay ni un abogado? Ahí. A los abogados, ¿por qué eso tiene que estar al principio? ¿Por qué está la persona? Muy bien. La Constitución dice en el artículo 60 que los niños, niñas y adolescentes tienen preeminencia en el respeto a sus derechos. Y tenemos que hacer nosotros todo para que se garanticen sus derechos. Siempre. Llega una mujer maltratada y una niña, la mujer espera. Llega un anciano maltratado y viene un adolescente, el anciano espera. No importa, puede ser discriminatorio, pero positivamente, porque estamos cumpliendo una norma que dice que niños, niñas y adolescentes están primero. Pero además no es solo la Constitución. El Código Niña, Niña, Adolescente en el artículo 2, inciso A, nos dice lo mismo, interés superior del niño. Y Atilio, de Argentina, ¿no? Sí. Ha estado hablando ayer y hoy mucho del derecho internacional y las normas internacionales. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3, que también nos dice esto. Entonces tenemos 3 normas, una constitucional, una del derecho internacional y una del derecho nacional, por la cual nosotros tenemos que dar prioridad siempre a esto. Y no solo como Ministerio Público, ustedes desde donde estén tienen que darle prioridad. Pero no es solo dentro del sistema de justicia penal. A mí me pasó, una vez estaba en Arica, estaba con mi familia, y entraron varios niños estaban saliendo de la escuela, no sé de dónde. Y me impresionó mucho porque todos los adultos se pararon para que se sienten los niños. Yo dije, esto es imposible en mi país. ¿O alguna vez han visto que en Bolivia pasa eso? En No. los Pumas. En los Sí. Pumas. En los Pumas. Hoy día yo creo que es imposible. Ojalá cambiemos. Pero hoy no creo que pase. En los Pumas. ¿Pero por qué? Porque el niño tiene prioridad. Entonces el interés superior del niño no se aplica solo al sistema de justicia penal, se aplica en todo y a todo. ¿Sí? Esa vez yo en Chile quedé muy sorprendido y le pregunté a una persona, ¿y por qué les han dado espacio a los niños? Y me dijeron, porque ellos son los más importantes de la sociedad. Su respuesta fue contundente, no tenía nada más que agregar. Igual les digo, yo ahora en Bolivia, aquí hoy día mismo no creo que pueda pasar esto. En la ciudad en la que estemos, ¿cierto? De hecho, pasa muchas veces que las personas se enojan porque alguien está con un niño y le dan preferencia en las colas de los bancos, en los supermercados y demás. Pero eso es el interés superior del niño. Otros principios fundamentales para la atención es que debe ser confidencial, debe ser voluntaria, y esto es fundamental. A nadie se le puede obligar a recibir algo o a hacer algo a cambio de, ¿sí? Y esto sí aplica para el sistema de justicia penal y aplica muy bien. Y esto lo vamos a ver en los lugares donde están los adolescentes con responsabilidad penal. Hace unos 3 años, cuando yo volvía de Panamá, hice una consultoría para UNICEF en Santa Cruz y tuve la oportunidad de conocer todos los lugares, Fortaleza, Semicruz y demás. Y cuando yo estaba en Semicruz, cuando fui a conocer, habían unos adolescentes que nos decían, sí, yo aquí tengo talleres, yo hago esto, yo hago lo otro. Y les decía, ¿y ustedes eligen? A veces sí. ¿Y
¿Cómo es? A veces sí. Es que tenemos que elegir un taller obligatoriamente. Ah, pero está muy bien, porque sí tienes para elegir y esto y lo otro y demás. Sí, pero a veces no quiero hacer uno de ellos, me decía. La voluntariedad tendría que considerar esto. ¿Podemos obligarle a hacer a alguien algo, aunque sea por su bien? Si hace rato hablábamos del consentimiento informado, que la persona debe saber sus derechos y debe saber qué le va a pasar al hacer algo, también le podemos hacer algo, le podemos obligar a hacer algo por su bien. No sé, habría que revisar bajo qué argumentos, en qué circunstancias, pero a veces hay personas que no quieren hacerlo realmente. Ayer el mexicano también, que me gustó muchísimo su exposición, él decía, sale una persona de un lugar robando, lo traemos aquí, le damos miles de cosas y lo devolvemos al mismo lugar. Si nosotros no hemos trabajado en este lugar de donde lo hemos sacado, es muy probable de que no pase nada y todo continúe igual. No va a servir de nada que esté un mes, un año o 6 años, lo máximo que nos da la ley penal, para que vuelva a este lugar, continúe lo mismo. Entonces la influencia tiene que estar en ambos lados. El trabajo que nosotros hagamos con agresores o con víctimas tiene que incluir no solo el trabajo como institución, en mi caso el Ministerio Público, tiene que incluir el trabajo con defensorías, con USLIM, con CEDAVI, con la comunidad, las juntas vecinales, qué sé yo. Es un mundo de trabajo, por supuesto, altísimo, pero solo así realmente vamos a poder llegar a algo. O si yo le digo, te obligo a que estudies, he visto personas que dicen, papá, si está el título, me voy, no voy a ejercer jamás. Tengo una compañera que ha estudiado Derecho conmigo, es abogada, pero porque sus papás querían. Les han regalado el título y se ha ido a Colombia. Y ahora es licenciada en teatro. Porque en Bolivia no había para estudiar eso en ese entonces. Entonces ella se sintió obligada a hacer algo. ¿Que era por su bien? Sí. Pero nunca estuvo de acuerdo con hacer ese algo. Dentro de los principios del programa está la gratuidad. El Ministerio Público no cobra. No decimos sí, nos debe tanto por esta evaluación o por ingresar al programa o por tener estos beneficios del programa. La autonomía, la responsabilidad, la reserva y fundamentalmente, y para terminar, la proporcionalidad. A las personas que nosotros atendemos tenemos que darles una atención y una protección proporcional. El anterior mes una persona me decía, yo quiero entrar al programa de protección. Y yo decía, claro, vamos a hacer la evaluación, lo que les decía hace un rato, vulnerabilidad, riesgo y protección. Hacemos la evaluación y nos salía ya con factor medio bajo para darle medidas de protección. Y él decía, no, yo quiero custodia policial en mi casa. Yo decía, pero señora, no puedo dar custodia policial porque no hay estos riesgos, no hay esto que configure tal cosa. No, si no me da policía, entonces no sirve esto. Señora, la proporcionalidad implica que el factor de riesgo que usted tiene que ser coherente con la medida de protección que le voy a dar. O lo que usted tiene, le va a pasar esto. La persona no nos entendía. Entonces le dijimos, ya, vamos a hacer un trato. Le vamos a dar un custodio policial por 2 días para ver cómo funciona esto, para que usted esté tranquila, o yo la siento intranquila. Aunque eso no había salido en la evaluación, pero ella se notaba intranquila. Le dimos la medida de protección, el custodio por 2 días, y a los 2 días el custodio me decía, no tengo nada que hacer aquí, porque la señora no tiene amenazas, no tiene represalias, no hay una situación de riesgo. Entonces le eliminamos. Entonces la señora comprendió, pero a veces es difícil entender, porque lo que yo quiero y lo que me van a dar, no necesariamente hay una respuesta proporcional. Y eso es difícil a veces hacer entender a las personas. Porque yo quiero algo y no me dan ese algo, pero yo creo que lo necesito y no necesariamente lo necesito. ¿Sí? Estos son los fundamentos del programa. De esta forma se trabaja en el Ministerio Público. Tenemos muchas personas a las que atendemos, pero no tenemos todo el presupuesto. Para darles una idea, Estados Unidos, en su programa de protección de denunciantes y testigos, el Program Witness and Victims, maneja un 0.03% de su presupuesto anual del Ministerio Público, que son 8 ceros. Imagínense un número. Con 8 ceros, ¿cuánto sería?
millones. ¿Cuánto fue los ceros? Todos. ¿Algún matemático aquí? $800 millones. Un número con 8 ceros. Imagínense, eso no es ni el presupuesto de lo que aquí maneja todo el Ministerio de Educación. Terrible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas poblaciones manejan ahí aquí? Por eso les decía, el 0.03 de las víctimas entran al programa, que es muy poco para Estados Unidos. Nosotros, como les decía, a la fecha tenemos poco más de 100 personas dentro del programa. Hay cosas que todavía tenemos limitaciones. Esta ley, la ley 458, tiene 5 años. Estamos en proceso de avanzar. Pero la ley nos dice que debemos tener una cooperación amplia. Y esta cooperación amplia implica un trabajo interinstitucional entre todos. Hace unos días una juez me decía, es que yo ya no quiero mandar estas evaluaciones al SLIM, porque el SLIM es solo copiar y pegar, y me cambian solo el nombre, y a veces ni siquiera el nombre. Y yo decía, pero es que todos nos están recargando a la fiscalía. Y ella me decía, es que vean los informes del SLIM, de la DNA, son muy pobres, y de la fiscalía tienen más argumentos, tienen estas consideraciones, por ejemplo, de vulnerabilidad, riesgo y protección, que el SLIM y la DNA no hacen. Entonces, claro, hace un golpe bajo porque yo no tenía argumento para decirle ya no nos mande. Entonces le decía, mande al SLIM, tiene la misma respuesta. Y aquí es un tema competencial. Las instituciones estamos haciendo lo que nos manda la ley. Algunas sí, otras no. Algunas a medias, otras no. No todos los SLIMs y las DNA tienen equipos completos. Hay algunos municipios que el psicólogo es el abogado y el trabajador social. Hay algunas defensorías que hacen trabajo del SLIM. Uno de los grandes problemas con defensorías y SLIMs es que en noviembre terminan sus contratos y en febrero renuevan contratos. O sea que normalmente hay una pausa en el trabajo de 3 meses. Y en ese marzo, cuando vuelven, ni siquiera vuelven los mismos, además, porque les pagan poco. Entonces, reiniciar el trabajo. Este es un tema muy complicado, porque la atención no es solo del Ministerio Público. De hecho, nosotros recibimos cuando nos mandan defensorías, SLIMs, CETAV, centros de salud y demás. Pero si aquí al principio estamos haciendo mal el trabajo, normalmente a nosotros nos va a llegar ya mal la persona. Y van a decir, es que yo ya he contado 3 veces. Sí, pero estos informes nos reflejan eso. Entonces tengo que tomar una 4ª entrevista. Va a disculpar, pero cuénteme, ¿revictimización? 100%. ¿Ven? O pasa que llega una persona y me dice, pues que el médico de la posta ya me ha tomado y el médico forense otra vez me va a tomar. Sí, porque el médico de la posta no ha tenido los recaudos necesarios y se ha contaminado la prueba, hay que volverla a sacar sangre. Entonces es complicado, ¿sí? La atención integral no debe ser solo nuestra, debe ser de todos, pero una atención integral de calidad, no hacer cualquier cosa, no mandar cualquier informe que sea copia y pega y cambiar solo el nombre. Continuamos, por favor. Solo para terminar, el fiscal general, el doctor Lanchipa, cuando entra en el mes de octubre, nos llama a una reunión y nos dice, vamos a empezar un nuevo trabajo aquí en la Fiscalía General, tenemos una nueva idea, vamos a implementar un nuevo modelo. Pero más allá de esos cambios, él nos da un lema, que a mí muchísimo me ha gustado, porque él nos da una nueva visión de cómo hacer justicia, aunque sea desde nuestro 5º lugar en ese sistema de justicia penal. Pero él nos dice que vamos a construir un sistema penal más justo, que es el norte del derecho, la justicia, pero fundamentalmente más humano. Es importante que los que estamos en las instituciones, estamos de paso, porque yo me puedo ir mañana, me puedo ir de aquí a 10 años, hagamos algo realmente humano. Unas personas, como anécdota ya para terminar, cuando yo estaba tomando una entrevista en Cámara Gesell, me decían, pero a ver, doctor, a mí qué me interesa saber si la niña cumple años en noviembre. Yo decía, sí, tiene razón, a usted no le interesa eso. Pero cuando yo tomo una entrevista como psicólogo forense, lo vamos a hacer así muy facilito. Una entrevista tiene 3 pasos. Los antecedentes, para agarrar confianza, ese rapport que les decía. Una segunda fase que es hablar sobre el tema, sobre qué ha hecho para que la víctima esté con nosotros en el sistema penal. Y una tercera fase donde yo le hablo de cualquier cosa.
Porque no puedo permitir que la víctima se vaya del Ministerio Público pensando en que la han violado, que la han pegado, que la han matado a su mamá. Yo siempre le hablo de el cumpleaños, su perrito, su amiguito, la natación, les regalo un chupete, se va haciendo un dibujo, lo que sea. Y hay personas que todavía no logran entender que estamos con personas, con niños que son sujetos de derechos. Porque si esa personita, por más chiquita que sea, se va pensando en que la han violado, su último recuerdo va a ser que la han violado y habló eso en el Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros somos los malos de la película. Pero además, si le ha pasado eso en la policía también son malos. Y si el juez le ha preguntado, el juez también es malo. Y si el médico forense a la hora de tomarle pruebas le ha preguntado, imagínense, solo con una forma de cambiar una entrevista, le cambiamos la vida a esa persona. ¿Sí? Muchas gracias.